Buenos días, hoy vamos a continuar con el tema de soluciones electrolíticas y vamos a ver uno de los temas más importantes de esta unidad, que es el número de transporte. La cantidad de electricidad transportada por los cationes en una dirección y por los aniones en la dirección contraria en la unidad de tiempo, es decir, Q sobre T, es la intensidad de corriente eléctrica, es proporcional a su velocidad y a su concentración equivalente, como ya habíamos visto en la clase pasada. La cantidad de electricidad por unidad de tiempo transportada por los cationes la vamos a denominar como I+, que es igual al número de equivalentes que circulan por unidad de tiempo multiplicado por la constante de Faraday, y que resulta ser igual a la velocidad del catión por la concentración equivalente del catión por la superficie de los electrodos y la constante de Faraday. De manera similar, tenemos que la intensidad de corriente eléctrica transportada por los iones con carga negativa, es decir, por los aniones, es igual a N- por F, que es igual a B- por C- por la superficie de los electrodos y por la constante de Faraday. De manera que podemos calcular la fracción de corriente eléctrica transportada por cada una de estas especies. La fracción de corriente eléctrica transportada por las especies recibe el nombre de número de transporte y se simboliza como T+ en el caso de los cationes y T- en el caso de los aniones. T+ será igual a la intensidad de corriente eléctrica transportada por los cationes sobre la totalidad de la intensidad de corriente eléctrica. Por esto es que es una fracción y que la podemos poner como I+ sobre I+ más I-, que si reemplazamos de las ecuaciones anteriores, tendremos que es igual a U+ por C+ sobre U+ por C+ más B- por C-, puesto que la sección de los electrodos y la constante de Faraday se simplifican en el numerador y en el denominador. De manera similar, definimos el número de transporte del anión como I- sobre I total, que es igual a I- sobre I+ más I-, y que reemplazando de las ecuaciones anteriores nos queda B- por C- sobre U+ por C+ más B- por C-. Acá hemos denominado C+ a la concentración expresada en equivalentes por litros, que al estar en equivalentes resulta ser igual a C-, y además la habíamos denominado como C sub I. Dado que las concentraciones equivalentes son iguales, entonces la expresión del número de transporte del catión nos queda igual a U+ sobre U+ más B-, y la del anión igual a B- sobre U+ más B-. Es decir, que la fracción de corriente eléctrica transportada por cada una de estas especies depende de las velocidades de los iones. Dado que T+ y T- son fracciones, entonces podemos decir también que T+ más T- es igual a la unidad. Para la determinación experimental del número de transporte, se utiliza un dispositivo que recibe el nombre de celda de Hittorf. En realidad hay muchos otros dispositivos, pero nosotros vamos a ver la celda de Hittorf. Esta celda es un dispositivo que, como ya dijimos, permite realizar la medición experimental del número de transporte. Consta de 3 secciones: una sección catódica,
Acá dentro de este dispositivo ustedes ven la placa que corresponde al cátodo y el conductor de primera especie o alambre que lo conduce hasta el polo negativo de la fuente de energía eléctrica. Tienen también la sección anódica, en la cual también está la placa correspondiente al ánodo y el conductor de primera especie que lo conduce al polo positivo de la fuente de energía eléctrica. Esta es una fuente que provee corriente discontinua. Tenemos también en el circuito externo un coulombímetro que nos permite medir la cantidad de corriente eléctrica que circula y un interruptor que nos permite abrir y cerrar el circuito. Luego posee además un compartimiento medio que se encuentra conectado a la sección catódica y anódica y puede ser aislado de las mismas, cerrando las llaves A y B. Bueno, luego de producida la electrólisis, se mide el peso y la composición de cada porción. Pero antes de esto, ¿cómo se realiza la carga de la solución electrolítica en este dispositivo? Se cierran las llaves C, D y E y se abren las llaves o válvulas A y B. Y se deja entrar la solución electrolítica que cubre todo el dispositivo. Una vez que el dispositivo contiene ya la solución electrolítica, los bornes negativos y positivos se conectan a los polos negativos y positivos respectivamente de la fuente, y cuando se cierra el interruptor empieza a circular corriente eléctrica y se produce la electrólisis. Una vez finalizada la electrólisis, se cierran las llaves A y B, se desconectan las placas correspondientes al cátodo y al ánodo y es posible medir el peso y la composición de cada una de estas tres porciones. Conociendo entonces la concentración inicial, es posible determinar los cambios en el número de equivalentes de electrolito en cada porción, porque nosotros vimos que cuando se produce la electrólisis se producen cambios en la concentración y por ende en el número de equivalentes del electrolito. Se descargan en primer lugar, abriendo la llave C, la porción catódica, la cual se pesa y se mide la concentración a través de alguna técnica analítica del electrolito en la misma. Luego se abre la llave E, se descarga la porción anódica y se procede de manera similar. Y finalmente se abre la llave D y se descarga la porción de electrolito que existe en la región media. En esta región no deben observarse cambios en la concentración del electrolito. Si se observaran cambios en la concentración del electrolito en esta región, es porque alguna cosa no fue bien realizada durante el experimento y el experimento debe repetirse. Enseguida vamos a ver el fundamento de por qué en esta porción media no existen cambios de concentración. Los cambios en los números de equivalentes del electrolito se relacionan directamente con el número de transporte. ¿Por qué? Porque cuando circula un Faraday, circula un mol de electrones y se deposita un equivalente, o se consume o se desprende un equivalente de electrolito. Entonces, la variación del número de equivalentes se encuentra directamente relacionada con las modificaciones en el número de transporte.
Para el cálculo del número de transporte no existe una fórmula general, ya que los cambios dependen del tipo de reacción que se lleve a cabo y del material del cual se constituyan los electrodos. Los cambios serán diferentes si los electrodos son inatacables que si los electrodos son atacables. Veamos entonces cómo se determina el número de transporte en el caso de utilizar electrodos inatacables. Vamos a considerar un electrolito Ma que en solución se disocia para dar M+ y A- de acuerdo a la reacción de disociación Ma que da M+ más A-. Vamos a suponer que el electrolito está contenido en una vasija que está dividida en 3 regiones: la región catódica, la región intermedia y la región anódica, tal como ocurre en la celda de Hittorf. Además, vamos a considerar que circula un Faraday de electricidad. Al circular un Faraday, se depositará un equivalente de M+ en el cátodo y un equivalente de A- en el ánodo, de manera simultánea. Y también de manera simultánea, T+ Faradays serán transportados por los cationes se mueven hacia el cátodo, o sea, los cationes viajarán en este sentido, hacia el cátodo en donde van a ser neutralizados. Y T- Faraday serán transportados por los aniones que seguirán la dirección contraria. Los aniones seguirán esta dirección hasta llegar a la porción anódica. Entonces, analicemos qué ocurre en cada una de las regiones. Al circular un Faraday, dijimos que se deposita un equivalente de M+, se deposita o descarga en la sección catódica y simultáneamente se descarga un equivalente de A- en la sección anódica. Ahora, migran T+ equivalentes de M+ de la sección anódica hacia la sección media. O sea que en la sección media entran T+ equivalentes de M+ que vienen de 2. Y además salen T+ equivalentes de M+ hacia 1. Y en 1 entran T+ equivalentes de M+ desde M. Por el contrario, en el caso de los aniones, salen T- equivalentes de A- hacia la porción media. En la porción media se registra que entran T- equivalentes de A- desde 1 y además salen T- equivalentes de A- hacia la región anódica, y en la región anódica entran T- equivalentes de A- desde M. Veamos cuál es el resultado final. Acá perdí un equivalente de M+, porque se descargó sobre la placa del cátodo, pero entraron T+ equivalentes desde la porción media. Entonces, si quiero analizar cuánto perdí, en realidad perdí 1 menos T+ equivalentes de M+. Pero como sabemos que T+ más T- es igual a 1, 1 menos T+ es igual a T- equivalentes de M+. Y además salieron T- equivalentes de A- hacia la porción anódica. Entonces, si perdí T- equivalentes de M+ y T- equivalentes de A-, significa que perdí T- equivalentes de la sal Ma. Vamos a la región media. Entraron T+ equivalentes de M+, pero salieron T+ equivalentes de M+ hacia 1.
Y en cuanto a los aniones, entraron T- equivalentes de A- desde 1, pero salieron T- equivalentes de A- hacia 2. Por lo tanto, en la región media no existe variación de la concentración. Por eso, cuando describíamos la celda de Hittorf, dijimos que el electrolito que está en la porción media no sufre cambios en la concentración. Si observamos que hubo cambios en la concentración en la región media, es porque el experimento no está bien realizado y debemos repetirlo. Analizamos los resultados en la región anódica. Acá perdimos un equivalente de A- que se descargaron en la placa del ánodo. Pero resulta que entraron T- equivalentes de A- que provenían de la región media. Por lo tanto, en realidad lo que perdí es 1 menos T- equivalentes de A-, que son iguales a T+ equivalentes de A-. Y además perdí T+ equivalentes de M+, que viajan hacia la región catódica. De manera que si perdí T- equivalentes de A- y perdí T+ equivalentes de A- y perdí además T+ equivalentes de M+, quiere decir que perdí T+ equivalentes de la sal Ma. Entonces, la cantidad de equivalentes de sal que perdí en el compartimiento anódico es proporcional al número de transporte del catión, y la cantidad de equivalentes de sal que perdí en el compartimiento catódico es proporcional al número de equivalentes del anión. Debido a las distintas velocidades de los iones, existen variaciones de la concentración en las proximidades de los electrodos cuando circula una corriente eléctrica. Es decir, cuando circula una corriente eléctrica va a haber variaciones de la concentración en las proximidades del cátodo y va a haber variaciones de la concentración en las proximidades del ánodo. Ahora, estas variaciones van a ser diferentes porque las velocidades a las que se mueven los iones son diferentes. Sin embargo, cuando circula una determinada cantidad de electricidad, se descargan de manera equivalente en el cátodo y en el ánodo la misma cantidad de equivalentes de cationes que de equivalentes de aniones. De acuerdo a los resultados de la tabla que acabamos de ver, podemos definir el número de transporte del catión y del anión como se muestra a continuación. T+ va a ser igual al número de equivalentes de sal perdidos en el compartimiento anódico sobre el número de equivalentes depositados en cada electrodo. El número de equivalentes de sal perdidos en el compartimiento anódico habíamos dicho que era T+. Y el número de equivalentes depositados en cada electrodo dijimos que si circulaba un Faraday tenía que ser igual a un equivalente. Vale decir que de este equivalente, de un equivalente que se depositó en el electrodo, T+ fueron transportados por los cationes. Y vemos aquí cómo se puede asociar lo que les decía al principio, que si circula un Faraday se encuentra involucrado un mol de electrones y se deposita un equivalente de esa sustancia. Entonces siempre el número de equivalentes está directamente relacionado con la cantidad de corriente que circula. En el caso del número de transporte del anión, la definición es la misma, nada más que acá tenemos que T- es igual al número de equivalentes de sal perdidos en el compartimiento anódico. Y en el denominador tendríamos también
el número de equivalentes depositados en cada electrodo, que en este caso está expresado de la siguiente manera. Dice el número de equivalentes de metal depositados en un coulombímetro. Esto es porque hay veces que no es fácil detectar cuál es el número de equivalentes depositados en el electrodo, porque esto depende de la reacción que se lleve a cabo, de la eficiencia con que ocurra esa reacción. Entonces lo que se hace es intercalar en serie con la celda con la que se está trabajando un coulombímetro que permite determinar el número de equivalentes depositados en el electrodo con mayor facilidad. Para aclarar un poco esto, veamos lo que es un coulombímetro químico. Un coulombímetro químico es un dispositivo que se emplea para determinar la cantidad de corriente eléctrica que circula. Consiste en una celda electrolítica que se coloca en serie con la celda experimental con la que estoy trabajando, y por eso la misma cantidad de electricidad pasa por ambas. La reacción química en el ánodo y en el cátodo del coulombímetro tiene la ventaja de que ocurre con un 100% de eficiencia y es fácil medir y se la puede medir con una gran exactitud. Existen distintos tipos de coulombímetros químicos, como por ejemplo el coulombímetro de yodo, el coulombímetro de cobre, el coulombímetro de plata. El más usado es el de plata y es también el más exacto. En la diapositiva siguiente podemos ver un esquema de lo que es el coulombímetro de plata. El coulombímetro de plata consta de un cátodo de platino, que es este crisol, que es de platino, que se pesa antes y después del experimento, y consta de un ánodo de plata, que está indicado en la figura con el número 1. La disolución con la que se trabaja es nitrato de plata. Cada Faraday que atraviesa la disolución da lugar al depósito de un equivalente de plata, pero un equivalente de plata pesa 107,87 gramos. Es muy pesado, por lo tanto, se puede medir con gran exactitud los números de equivalentes depositados simplemente pesando la cantidad de plata que se depositó. Por eso es que el crisol de platino se pesa antes y después del experimento. Esta solución de nitrato de plata por lo general se utiliza al 15% y la rejilla que se coloca acá es para evitar que cualquier partícula sólida de plata se desprenda y vaya a parar sobre el crisol. Sobre el crisol únicamente irá a parar la plata que se deposite como consecuencia de la electrólisis. Podemos interpretar este mismo tema realizando ahora un balance de cargas en lugar de realizar el balance de número equivalentes como habíamos visto en la tabla anterior. Suponemos que la cantidad total de electricidad que circuló está representada por 5 cargas, 3 de las cuales fueron transportadas por cationes y 2 por los aniones. Contamos con un dispositivo similar a la celda de Hittorf, que contiene una región catódica, una región intermedia y una región anódica. Tenemos además una fuente de energía eléctrica, que es la que me va a proveer las 5 cargas que circulan, y un coulombímetro para medir la cantidad de corriente eléctrica que circuló. De estas 5 cargas que circulan, 3 son transportadas por los cationes y 2 son transportadas por los aniones. En la tabla tenemos en la parte superior la composición inicial, en la parte intermedia lo que ocurre durante el curso de la electrólisis y en la parte inferior
la concentración o cantidad de cargas finales. El estado inicial nos indica que la concentración y el número de cargas es igual en todas las regiones, en las cuales tenemos 8 cargas positivas y 8 cargas negativas, al igual en la región intermedia, 8 positivas y 8 negativas, y en la región anódica, 8 positivas y 8 negativas. Se hace circular 5 cargas eléctricas, entonces, en ese instante, 5 cargas positivas van a ser contrarrestadas con estas 5 cargas negativas, es decir, los cationes se van a tomar las 5 cargas eléctricas y se van a descargar sobre la placa del cátodo, y de manera simultánea 5 cargas negativas se descargarán sobre el ánodo. Esta situación, que está graficada en la región intermedia de la tabla, es simbólica. No significa que no exista electroneutralidad de cargas en la porción catódica y en la porción anódica, porque al mismo tiempo que 5 cargas positivas se descargan en el cátodo y 5 negativas se descargan en el ánodo, 3 cargas transportadas por los cationes salen de la región anódica e ingresan en la región catódica, y al mismo tiempo ingresan en la región media, y al mismo tiempo salen de la región media e ingresan en la región catódica. Y también simultáneamente 2 cargas negativas salen de la región catódica, van a viajar hacia el ánodo porque estas son transportadas por los aniones, e ingresan en la región media, y salen de la región media e ingresan en la región anódica. Entonces, si analizamos cuál es el estado final, luego de que circulan las 5 cargas, se cierra el interruptor, termina la electrólisis y analizamos qué es lo que ocurrió. Yo tenía acá 8 cargas positivas, 5 se descargaron en el cátodo, por lo tanto me quedé con 3, pero ingresaron 3 que venían de la región media, por lo tanto ahora tengo 6. Tenía 8 cargas negativas, 2 viajaron hacia el ánodo, por lo tanto me quedo con 6. Me quedo con 6 cargas positivas y 6 cargas negativas, lo cual significa que hubo una pérdida de 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Y estas cargas son las que fueron transportadas por los aniones. Si vamos a la región intermedia, yo tenía 8 cargas positivas, ingresaron 3, serían 11 cargas positivas que no las dibujé, pero serían 11, y al mismo tiempo se van 3 cargas positivas hacia el cátodo, 11 menos 3 me quedan 8 cargas positivas. Con respecto a las cargas negativas, yo tenía 8 cargas negativas, ingresaron 2, tendría 10, pero salieron 2, es decir que me quedo con 8, por lo tanto en la región intermedia no hubo cambios. Y finalmente en la región catódica yo tenía 8 cargas positivas, 3 migraron hacia el cátodo, por lo tanto me quedé con 5 cargas positivas. Y en principio tenía 8 cargas negativas, se descargaron 5, me quedé con 3, pero ingresaron por migración 2 que venían de la región intermedia, por lo tanto el resultado final son 5 cargas negativas. Es decir que me quedé en la celda, en la porción anódica, con 5 cargas positivas y 5 cargas negativas. Por lo tanto, la pérdida que ocurrió, ya que eran 8 positivas y 8 negativas al inicio, será de 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Y estas 3 cargas
son las que fueron transportadas por los cationes. Entonces, la pérdida de cargas en el compartimiento anódico está relacionado con el número de transporte del catión, y la pérdida de cargas en el compartimiento catódico está relacionado con el número de transporte del anión. De manera que puedo expresar T más como 3 dividido 5, que es la cantidad total de cargas, que es la fracción de corriente total que circuló transportada por los cationes, y T menos igual a 2 sobre 5 cargas en total, que es la fracción de corriente total que circuló transportada por los aniones. Vale decir que la cantidad total de cargas que circulan acá es 5, que circulan por el circuito externo, pero dentro de la disolución de esas 5, 3 fueron transportadas por los cationes en este sentido y 2 fueron transportadas por los aniones en el sentido contrario. Veamos el número de transporte en soluciones infinitamente diluidas. Dijimos que T más era igual a U más sobre U más B menos, y además que las velocidades se podían expresar en función de las movilidades absolutas de los iones U y B como U por E sobre L, que es la intensidad de campo eléctrico, sobre U más B por E sobre L. Si simplificamos la intensidad de campo eléctrico y además tenemos en cuenta que la movilidad absoluta de los iones habíamos deducido que era igual a la conductividad equivalente a dilución infinita del catión sobre la constante de Faraday, y B igual a la conductividad equivalente a dilución infinita del anión sobre F, reemplazando nos quedará lambda 0 más sobre F sobre lambda 0 más sobre F más lambda 0 menos sobre F, que simplificando las constantes de Faraday será igual a lambda 0 más sobre lambda 0 más lambda 0 menos. Con un desarrollo similar podemos demostrar que T menos será igual a lambda 0 menos sobre lambda 0 más lambda 0 menos. Si la solución contiene más de un electrolito, entonces tendremos que el número de transporte de un determinado ion positivo I va a ser igual a C más I por lambda 0 más I sobre, en el denominador, la sumatoria de las concentraciones de cada uno de los cationes con carga positiva por sus respectivas conductividades equivalentes a dilución infinita, más la sumatoria de las concentraciones de los aniones por las conductividades equivalentes a dilución infinita de cada uno de ellos. De manera similar, podemos definir T menos J igual a C menos J por lambda 0 menos J sobre la sumatoria sobre I de C más I por lambda I 0 más la sumatoria sobre J de C menos J por lambda J 0 menos. Bueno, habíamos visto que el número de transporte dependía de las reacciones que se lleven a cabo y del tipo de electrodos que se utilicen. En el caso de los electrodos atacables, vamos a dar el siguiente ejemplo. Suponemos que circula un Faraday de electricidad y mi electrolito es el nitrato de plata. Por lo tanto, lo que ocurre al circular un Faraday es que se descarga, tenemos, antes de empezar a ver el detalle del número de equivalentes que se modifican en cada una de las regiones,
vamos a trabajar nuevamente con una celda similar a la celda de Hittorf, en donde tenemos una región catódica, que es cuyo cátodo es el polo negativo, es de plata y la disolución es de nitrato de plata. Tenemos una región intermedia, en la cual tenemos una disolución de nitrato de plata de la misma concentración inicial que en el caso anterior, y finalmente la región catódica, que tiene una carga positiva y que tiene una disolución de nitrato de plata, y el ánodo en este caso es de plata. Bueno, ¿cuál sería la diferencia con relación al uso de electrodos inatacables? Que cuando un electrodo es atacable, puede ocurrir la disolución anódica, de manera que observamos que se descarga en el cátodo un equivalente de plata más 1, pero en el ánodo se forma un equivalente de plata más 1 por disolución anódica. Veamos ahora la migración de los cationes y los aniones. Los cationes plata más 1 migrarán desde la región anódica hacia la región catódica, y el circuito que siguen está indicado con color azul. Migran T más equivalentes de plata más 1 hacia M, entran T más equivalentes de plata más 1 desde 2, salen T más equivalentes de plata más 1 hacia 1, y finalmente entran T más equivalentes de plata más 1 desde M. Posteriormente, si bien hay disolución anódica, tiene que ocurrir la migración de los iones nitrato hacia el cátodo, hacia el ánodo. Entonces, migran T menos equivalentes de ion nitrato hacia la región media, entran T menos equivalentes de nitrato desde 1 y salen T menos equivalentes de ion nitrato hacia 2, y finalmente entran en la región anódica T menos equivalentes de iones nitratos que provienen desde M. Por lo tanto, ahora analizaremos el cambio neto que ocurrió en cada uno de los compartimientos. En el compartimiento catódico ocurrió la pérdida de un equivalente de plata más 1, pero ingresaron T más equivalentes de plata más 1 provenientes de la región intermedia. Por lo tanto, lo que se perdió es 1 menos T más igual a T menos equivalentes de plata más 1. Se perdieron también T menos equivalentes de ion nitrato que migraron hacia M. En definitiva, se perdieron T menos equivalentes de la sal nitrato de plata. Si analizamos el compartimiento medio, entran T más equivalentes de plata más 1 desde 2, pero salen T más equivalentes de plata más 1 hacia 1, y entran T menos equivalentes de ion nitrato desde 1, y al mismo tiempo salen T menos equivalentes de ion nitrato hacia 2. Por lo tanto, en la región intermedia no hay variación de la concentración y el cambio neto es igual a 0. Observemos lo que ocurre en la región anódica. En la región anódica se formaron un equivalentes de plata más 1 por disolución del ánodo, pero migraron T más equivalentes de plata hacia la región intermedia. Entonces, en realidad, lo que se formó o lo que ganó la región anódica es 1 menos T más, que son T menos equivalentes de ion plata.
y llegaron del compartimiento medio T- equivalentes de ion nitrato. Entonces, si se formaron T- equivalentes de plata más 1 y llegaron T- equivalentes de ion nitrato, quiere decir que se formaron en la región anódica T- equivalentes de la sal. Y vemos entonces que los cambios ocurridos en ambas regiones, catódica y anódica, me reflejan cambios en el mismo número de transporte, en este caso en T-, que es el número de transporte del anión. El número de transporte del catión podrá calcularse por diferencia, haciendo T+ igual a 1 menos T-. De manera que cuando hablábamos de electrodos inatacables, los cambios en el número de transporte del catión se reflejaban en la región anódica y los cambios en el número de transporte del anión se reflejaban en la región catódica. Pero ahora, al usar electrodos atacables, los cambios en el número de transporte del anión se reflejan en ambos, la porción catódica y la porción anódica. Esto ocurre porque al ocurrir disolución del ánodo, la reacción en la región catódica será plata más 1 que toma un electrón y me da plata metálica, mientras que en la región anódica llega el ion nitrato y reacciona con la plata metálica para generarme nitrato de plata y liberar un electrón. Por lo tanto, lo que se consume en el cátodo se regenera en el ánodo y, en definitiva, si uno la ve a la celda como un todo, es como si no ocurriese reacción neta, es decir, ocurren reacciones en el cátodo y en el ánodo, pero la reacción neta es nula. Vamos a ver ahora la teoría de la atracción interiónica, que se encuentra representada por la ecuación de Onsager. Onsager estudió los motivos por los cuales existe una disminución de la conductividad equivalente con relación a la conductividad equivalente a dilución infinita, que es la máxima conductividad que podemos tener. Cuando se disuelve un electrolito en agua, cada ion se encuentra rodeado por una atmósfera iónica de signo contrario. Y con esto me estoy refiriendo al catión y a los aniones y al anión que conforman el electrolito y no todavía a las moléculas de solvente. Entonces, la situación sería que el catión se encuentra rodeado por iones de signo contrario, y lo mismo ocurre para los aniones con carga negativa, que se encuentran rodeados por iones con carga opuesta. Y la situación dentro de la disolución estaría reflejado en este esquema. Además, debemos tener en cuenta que los cationes se encuentran además asociados a las moléculas de solvente. Acá tenemos representado un catión sodio que se encuentra rodeado por moléculas de agua. Las moléculas de agua se colocan con los oxígenos del lado del ion sodio, que son los que poseen la densidad de carga negativa, y los hidrógenos del lado de afuera, que son los que poseen la densidad de carga positiva. Y tenemos también los aniones que rodean al ion central, que son en este caso los iones cloruro. Tendríamos toda una nube iónica que rodea al ion central, y estos iones también se encuentran solvatados. Y en este caso, las moléculas de agua se colocarán con los hidrógenos del lado del ion cloruro y los oxígenos del lado externo, que además
mantendrán una unión puente hidrógeno entre los oxígenos y los hidrógenos de las moléculas de agua vecinas. Cuando el sistema no está expuesto a un campo eléctrico, esta atmósfera iónica tiene una simetría central. Sin embargo, cuando se aplica un campo eléctrico externo, el ion central se moverá en un sentido y la nube iónica en el sentido contrario, y desaparece la distribución esférica en el entorno de cada ion. Existe una tendencia del sistema a reorganizar la atmósfera iónica alrededor de cada partícula en la dirección en la que migra. El tiempo de reorganización de la atmósfera iónica recibe el nombre de tiempo de relajación. La distribución asimétrica de las cargas generan fuerzas que operan sobre el ion central, oponiéndose a su desplazamiento y disminuyendo de esta manera su movilidad. Durante el tiempo de relajación se forma un campo eléctrico que recibe también el nombre de campo de relajación, que se opone al campo aplicado y trae como consecuencia la generación de fuerzas de relajación y una disminución de la velocidad iónica. Este efecto recibe el nombre de efecto de relajación. Existe también otro efecto que está relacionado con las moléculas de solvente que acompañan tanto al catión como a los aniones que generan la nube iónica. Cada ion se mueve con una velocidad que va a depender de una fuerza eléctrica atractiva y de una fuerza viscosa que lo retarda. Los iones de la atmósfera se mueven en dirección opuesta al ion central, habíamos dicho recién, pero llevan consigo sus moléculas de agua de solvatación. El disolvente, en la vecindad inmediata del ion central, tiene un movimiento neto en dirección opuesta al del ion central. Este efecto recibe el nombre de efecto electroforético, ya que se debe al rozamiento de las partículas por la viscosidad del medio. En conclusión, tanto el efecto de relajación, que es el efecto de acomodamiento de la nube iónica instantáneamente a medida que el ion se mueve en un sentido, como el efecto electroforético, que es el generado por el roce de las moléculas de solvente y por la viscosidad del medio, me generan una disminución en la conductividad equivalente del electrolito. Por lo tanto, Onsager dedujo una ecuación que tiene en cuenta ambos efectos, el efecto de relajación y el efecto electroforético. El efecto electroforético depende de un parámetro R, que es la raíz eficaz de la atmósfera iónica, y también de la viscosidad del medio. Por otra parte, el efecto de relajación también depende del radio eficaz de la atmósfera iónica y de la misma conductividad equivalente a dilución infinita. Vamos a plantear directamente la ecuación de Onsager, ya que existe en los libros de físico-química un desarrollo muy largo para pasar de esta ecuación y llegar a la segunda. En el caso de la segunda tenemos que la conductividad va a ser igual a la conductividad equivalente a dilución infinita menos un término A más B por lambda 0 y todo por la raíz cuadrada de la concentración. Es decir, que la caída de la conductividad con relación a la conductividad equivalente a dilución infinita
es función de la raíz cuadrada de la concentración, donde en el término A se tienen en cuenta los efectos electroforéticos y en el término B se tienen en cuenta el efecto de relajación. Podemos observar en el gráfico que para el caso de electrolitos fuertes como el ácido clorhídrico y el cloruro de potasio, se observa una caída lineal de la conductividad con la raíz cuadrada de la concentración. Debemos aclarar que la ecuación de Onsager es válida únicamente para electrolitos fuertes univalentes, es decir, donde el catión y el anión tienen carga más 1 y además a bajas concentraciones. Dijimos ya que para el ácido clorhídrico y el cloruro de potasio, a medida que aumenta la concentración, los iones de carga, la atracción entre los iones de carga opuesta hace disminuir la conductividad. En el caso del sulfato de cobre, que es un electrolito fuerte, se observa acá una disminución más rápida de la conductividad, la misma no es lineal, y esto se debe al mayor grado de apareamiento iónico a medida que aumenta la concentración, teniendo en cuenta que el electrolito no es univalente, sino que sus cargas son más 2 y menos 2. Y finalmente tenemos el caso del ácido acético, que hay una brusca caída a muy bajas concentraciones de la conductividad equivalente, y esto es porque cuando la concentración tiende a 0, aumenta mucho el grado de disociación. Esto nos permite ver que, empleando la ecuación de Onsager y trabajando con soluciones a baja concentración, podemos hacer disoluciones a distintas concentraciones, por ejemplo, a una concentración tal como esta y como esta otra, hacer varias diluciones en este tramo, porque cuanto más diluidas sean las concentraciones, mayor error experimental tendremos en la preparación de la solución, y posteriormente prolongar esta recta hasta cortar el eje, con lo cual obtendríamos el valor de la conductividad equivalente a dilución infinita, por ejemplo, para el ácido clorhídrico y para el cloruro de potasio. Con relación a los electrolitos débiles, ya vimos que no es factible utilizar esta ecuación, y lo que se hace es emplear la ley de Kohlrausch de la migración independiente de los iones y calcular la conductividad equivalente a dilución infinita de un electrolito débil a partir de valores de la conductividad equivalente a dilución infinita de diversos electrolitos fuertes. Actividad y coeficiente de actividad de los electrolitos. En este tema veremos la diferencia que existe entre la actividad del electrolito, a la cual denominaremos A2, la actividad del catión, a la que llamaremos A+, la actividad del anión, a la que llamaremos A-, y una nueva variable que es la actividad iónica media, a la cual denominaremos como A+-. Con el ejemplo que sigue a continuación, veremos cuál es la importancia de estudiar y distinguir entre este tipo de actividades diferentes. Veamos el ejemplo del cloruro de hidrógeno gaseoso, que a una determinada presión de vapor y en medio acuoso se encuentra en equilibrio con protones H+, que tienen una actividad A+, más iones cloruro en medio acuoso que poseen una actividad A-. En este sistema se plantea el equilibrio entre los vapores de cloruro de hidrógeno a la presión de vapor P⁵ y los iones en disolución. Como a temperatura ambiente el ácido clorhídrico no existe como líquido puro,
la evaluación de la actividad de esta sustancia debe basarse en la ley de Henry. Pero la ley de Henry requiere que la naturaleza molecular de la especie en fase gaseosa y en la disolución sea la misma. Es decir, necesita contar con el cloruro de hidrógeno gaseoso molecular y el cloruro de hidrógeno molecular también en la fase líquida. Sin embargo, nosotros sabemos que en fase líquida el mismo se encuentra, o en disolución acuosa, perdón, el mismo se encuentra disociado en iones protones e iones cloruro. Dado que desde el punto de vista termodinámico nos interesa el estado inicial y final, supondremos el siguiente proceso global en el que se introduce a la especie ácido clorhídrico en solución acuosa para satisfacer este requisito exigido por la ley de Henry. Es decir, que en primer lugar tenemos un equilibrio heterogéneo entre el ácido clorhídrico gaseoso con una presión de vapor P sub B con el ácido clorhídrico en disolución acuosa. Y en segundo lugar tenemos un equilibrio homogéneo entre el ácido clorhídrico molecular en disolución acuosa en equilibrio con los iones a los que el mismo da origen, que sería el protón, que posee una actividad A+, y el ion cloruro, que posee una actividad A-. Al equilibrio heterogéneo se le aplica la ley de Henry, mientras que al equilibrio homogéneo puede definirse la constante de equilibrio de disociación del ácido K sub A. De manera que, de acuerdo a la ley de Henry, la presión de vapor del ácido clorhídrico va a ser igual a la constante de Henry por la actividad del ácido clorhídrico en solución acuosa, y para la segunda ecuación, la constante de equilibrio de disociación será igual a la actividad del catión por la actividad del anión sobre la actividad del ácido clorhídrico en disolución acuosa. Al término, actividad del clorhídrico en solución acuosa lo vamos a identificar con la actividad del electrolito o la actividad de la sal de la cual se trate, y lo vamos a designar como A sub 2 en la deducción que vamos a hacer más adelante. Si despejamos la actividad del ácido clorhídrico en disolución acuosa, nos queda que es igual a la actividad del protón por la actividad del ion cloruro sobre la constante de equilibrio de disociación. Y si posteriormente reemplazamos la actividad del ácido clorhídrico en solución acuosa en la expresión de la constante de Henry, tendremos que la presión de vapor del ácido clorhídrico será igual a la constante de Henry por A+ por A- dividido K sub A, donde el cociente de KH sobre KA me da una constante K'H por la actividad del protón y por la actividad del ion cloruro. Por este motivo es que nosotros necesitamos definir y manejarnos con este tipo de actividades: la actividad del catión, la actividad del anión y la actividad del electrolito o sal de la cual se trate. Las actividades de los iones individualmente no pueden separarse o evaluarse en forma independiente, puesto que debemos respetar la electroneutralidad del medio. Para hacer el análisis de la constante, no podemos incorporar cationes manteniendo la concentración de los aniones constantes. Por este motivo, conviene definir nuevas magnitudes medias que se definen como medias geométricas. Por otro lado, la actividad del electrolito A2
puede ser determinada a partir de distintos métodos, entre los que podemos mencionar las propiedades coligativas, tales como el descenso crioscópico, entre otras, y también a partir de medidas de la fuerza electromotriz de una pila. Estas técnicas no las veremos en nuestro curso, pero ustedes saben que son técnicas que se pueden emplear para la determinación de la actividad de una sal en caso de necesitarlo. Dado que las propiedades de los iones son diferentes a la de las sales de las cuales provienen, es conveniente definir para cada ion su actividad y coeficiente de actividad. Así, podemos definir el potencial químico de los iones en solución y expresarlo como mu más igual a mu 0 más, que es el potencial químico de referencia, más R por T por el logaritmo de A más. Es decir, que es igual a mu 0 más R por T por el logaritmo de la molalidad M más R por T por el logaritmo del coeficiente de actividad gamma más. Y de la misma manera, para los aniones, mu menos igual a mu 0 menos R por T por el logaritmo de A menos, que es igual a mu 0 menos R por T por el logaritmo de la molalidad de los aniones R por T por el logaritmo del coeficiente de actividad de los aniones. En este caso hemos empleado como estado de referencia el que corresponde a una disolución 1 molal del ion referida a su comportamiento a dilución infinita, para lo cual el coeficiente de actividad lo habíamos definido como gamma sub i igual a A sub i sobre mi. Y con las condiciones de que cuando la molalidad tiende a 0, la actividad tiende a la molalidad y el coeficiente de actividad del catión tiende a 1, y lo mismo para el caso de los aniones. Cuando A menos tiende a M menos, gamma menos tenderá a 1. Vamos a considerar la disociación electrolítica de un compuesto AN- con carga Z- BN- con carga Z+, que se disocia para dar N- iones de A, Z elevado a la Z-, que es la carga del anión, más N+, que es el número de cationes, por B elevado a la Z+, donde Z+ es la carga del catión. La disolución electrolítica tiene una molalidad M. Cuando la sal o el electrolito se disocian, me dan N- multiplicado por M, cantidad de aniones, y N+ multiplicado por M, cantidad de cationes, donde N- por M resulta ser igual a la molalidad del anión y N+ por M es igual a la molalidad del catión M+. Bueno, dijimos ya que N- y N+ es el número de cationes y aniones que genera un mol de la sal al disociarse. N total igual a N+ más N- es el número total de iones que genera, y Z- y Z+ la carga de cada uno de los iones. La variación de los potenciales químicos está dada por la ecuación de Gibbs-Duhem, que en su forma general decía que la sumatoria sobre I de N sub I por el diferencial de Q sub I molar parcial es igual a 0, y que aplicada al potencial químico me queda como sumatoria sobre I de N sub I por diferencial de mu sub I igual a 0. A la ecuación de Gibbs-Duhem voy a desarrollarla de dos formas. La primera de ellas
es considerando que la disolución tiene un solvente, que lo voy a denominar como 1, y una sal o electrolito, a la cual voy a denominar como 2. Y de una segunda forma en la cual la disolución está compuesta por solvente, que voy a denominar como 1, cationes y aniones. Vayamos al primer caso. Consideramos una disolución de la sal en un solvente y tomamos como base 1000 gramos de solvente. Si tomamos como base 1000 gramos de solvente, entonces el número de moles del electrolito va a coincidir con la molalidad M, y el número de moles de solvente será 1000 gramos dividido el peso molecular del solvente, que si el solvente fuese agua, M1 serían 18 gramos por mol. Entonces, aplicando la ecuación, tendré N1, que es 1000 sobre M1 por diferencial de mu sub 1, más N2, que dijimos que si consideramos como base 1000 gramos de solvente, N2 coincidirá con la molalidad M por diferencial de mu 2 igual a 0. Ahora, reemplazando las expresiones de diferencial de mu en función de las actividades, tendremos que 1000 sobre M1 por diferencial del logaritmo de A sub 1 más M por diferencial del logaritmo de A sub 2 es igual a 0 de acuerdo a la ecuación de Gibbs-Duhem. Por otro lado, si consideramos el solvente y los cationes y aniones, tendremos 1000 sobre M1 por diferencial de mu 1 más M más por diferencial de mu más M menos por diferencial de mu menos igual a 0. Y reemplazando a los diferenciales de mu por las actividades, tendremos que 1000 sobre M1 por diferencial del logaritmo de A1 más M más por diferencial del logaritmo de A más M menos por el diferencial del logaritmo de A menos, resulta ser igual a 0 acorde a la ecuación de Gibbs-Duhem. Vemos que la variación del potencial químico del solvente no puede modificarse si yo considero al electrolito como un todo o si considero al electrolito como disociado en cationes y aniones. Por lo tanto, yo podría despejar los términos 1000 sobre M1 por diferencial del logaritmo de A1 de ambas ecuaciones e igualar los términos restantes. Tenemos entonces, igualando esos términos, que M más por el diferencial del logaritmo de A más M menos por el diferencial del logaritmo de A menos va a ser igual a M por el diferencial del logaritmo de A2. Ahora, habíamos visto que M más se puede expresar como N más por la molalidad del electrolito y de la misma forma la molalidad de los aniones se puede expresar en función del número de aniones por la molalidad del electrolito. Reemplazándolos en la ecuación anterior, vemos que podemos simplificar en los tres términos las molalidades y me quedará N más por el diferencial del logaritmo de A más N menos por el diferencial del logaritmo de A menos igual al diferencial del logaritmo de A sub 2. Si coloco todos estos términos bajo un mismo logaritmo neperiano, me va a quedar que el diferencial del logaritmo de A más elevado a la N más por A menos elevado a la N menos sobre A2 es igual a 0. Y si el diferencial es 0, quiere decir que lo que está dentro del diferencial es constante, lo cual me conduce a que A más a la N más por A menos a la N menos sobre A2
sea igual a una constante. Analizamos ahora los estados de referencia. Ya habíamos visto para A+ y A- que se usa como estado de referencia el que corresponde a una solución 1 molal del ion referido a su comportamiento a dilución infinita. De manera que para A2 se propone elegir un estado de referencia de modo tal que la constante de la ecuación anterior sea igual a 1. Si la constante es igual a 1, significa que A+ a la N+ por A- a la N- va a ser igual a A2, que es la actividad del electrolito. Dado que no es posible determinar los valores de A+ y A- por separado, entonces se define la actividad iónica media como una media geométrica de las actividades de los cationes y de los aniones. De esta manera, A+- se define como A+ a la N+ por A- a la N-, todo elevado a la 1 sobre n. Pero dijimos que A+ a la N+ por A- a la N- es igual a A2. Por lo tanto, A+- será igual a A2 elevado a la 1 sobre n, de donde la actividad del electrolito será igual a la actividad iónica media elevada a la n, donde n es el número total de iones que genera un mol de electrolito, sumando los cationes más los aniones. De igual forma, podemos definir el coeficiente de actividad iónico medio como gamma+- igual a gamma+ a la N+ por gamma- a la N-, todo elevado a la 1 sobre n. Y finalmente podemos definir la molalidad iónica media M+- como M+ a la N+ por M- elevado a la N-, todo a la 1 sobre n, donde cada una de estas molalidades podemos expresarlas en función del número de iones por la molalidad de la disolución. Es decir, M+ a la N+ va a quedar como N+ a la N+ por M a la N+, y M- a la N- va a quedar como N- a la N- por M a la N-, y todo elevado a la 1 sobre n. De manera que M más menos va a ser igual a N+ elevado a la N+, por N- a la N-, todo a la 1 sobre n, término al cual voy a denominar L. Y puedo calcularlo porque conozco cómo es la disociación de la sal y los iones que generan al disociarse. Y por otra parte tenemos M elevado a la N+ más N-. N+ más N- es igual a N, y N multiplicado por 1 sobre N me queda la molalidad elevada a la 1. De manera que si defino la actividad iónica media como el coeficiente de actividad iónico medio multiplicado por la molalidad iónica media, A más menos quedará igual a gamma más menos por L y por M. De esta manera, entonces, hemos podido definir lo que es A más, A menos, A más menos y A2, que es la actividad del electrolito, y expresar a la actividad iónica media en función del coeficiente de actividad iónico medio y la molalidad de la disolución, también considerando un término L que depende del número de iones en los que se disocia un mol de electrolito. En la clase siguiente vamos a retomar un poquito este tema y además vamos a ver algunas de las aplicaciones de las soluciones electrolíticas.